Bueno, voy a empezar por presentar a los disertantes. Hoy contamos con el doctor Luciano Brown, que es médico especialista en cardiología y médico de planta a cargo de la unidad de cardiopatías congénitas del adulto de Liga Allende de Mar del Plata. La doctora Ana Tufare, que es médica especialista en cardiología, magíster en ultrasonido en cardiología y médica de planta a cargo del laboratorio de ecocardiografía, también del Hospital Allende de Mar del Plata. ¿Y quién les habla? Yo soy Melina Montivero, soy cardióloga de adultos y miembro vocal del Comité de Cardiopatías Congénitas de la Federación Argentina de Cardiología. Bueno, un poco el propósito de este webinar es concientizar sobre la necesidad de conocer el contexto histórico en el que se desarrolla un paciente con cardiopatía congénita a lo largo de su vida y el proceso de integración en la sociedad como sujeto activo una vez que llega a la adultez, con todas las complejidades que eso conlleva, reconocer un poco las limitaciones en la aplicación práctica de los recursos de los que disponemos actualmente y enfatizar en la necesidad del trabajo intra e interdisciplinar en el abordaje de estos pacientes adultos con cardiopatía congénita. Así que bueno, para eso dividimos a este webinar en tres partes. Vamos a arrancar con un caso clínico a modo de ejemplo y de disparador. Vamos a hacer una pequeña revisión histórica sobre las técnicas de reparación de las cardiopatías congénitas y por último, vamos a hablar de cómo llevamos a la realidad todos los nuevos recursos que tenemos. Así que bueno, vamos a empezar con el caso. No me pasa la diapositiva. Ah, ahí está. Bueno, es una mujer de 63 años que nació en 1961, pesa 44 kilos, mide 1,58, tiene una superficie corporal pequeña de 1,4. En cuanto a su escolaridad, cuenta con secundario incompleto y trabaja o trabajó toda su vida de ama de casa. En cuanto a sus antecedentes cardiológicos, tiene una cardiopatía congénita compleja que fue diagnosticada en la niñez y no tuvo intervención debido a que sus padres se negaron. Actualmente está en ritmo de FA permanente y en cuanto a sus otras comorbilidades, es hipotiroidea. Tuvo un cáncer de útero, por lo cual fue sometida a una histerectomía y también le realizaron una cuadrantectomía de mama por una punción biopsia. En el examen físico tiene esta normotensa, satura 84% y utiliza oxigenoterapia domiciliaria de forma intermitente. Tiene signos de cianosis central y acropaquias. En la ocultación tiene un soplo continuo en el precoyo y en el dorso. Y en cuanto a su medicación habitual, recibe carvedilol, dioxina, espironolactona, acenocumarol y levotiroxina. Ella ahora está en clase funcional 3, pero cuando acudió por primera vez a la consulta, alrededor del 2011, tenía clase funcional 1-2. En los primeros exámenes complementarios tenemos una radiografía de tórax, donde vemos la punta del corazón elevada, el arco medio excavado y una radiopacidad para traqueal derecha con un flujo pulmonar marcadamente disminuido. En el electrocardiograma tenía un ritmo de FA, tiene un ritmo de FA con bloqueo de rama derecha y signos de hipertrofia ventricular derecha. En el laboratorio el hematocrito es del 49% con una hemoglobina de 16, sin otros hallazgos muy relevantes. Tiene una función renal normal. A ella tenemos acá el ecocardiograma transtorácico, que lo primero que llama la atención es la gran comunicación interventricular con una aorta que cabalga el septum y el defecto del septum. Tiene una insuficiencia aórtica leve y la aorta ascendente levemente dilatada. En el eje corto volvemos a ver la insuficiencia aórtica y llama la atención la atresia de la válvula pulmonar y las ramas pulmonares confluentes. En la vista perdón, apical, podemos ver subjetivamente que tiene una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada. Volvemos a ver la insuficiencia aórtica y la CIB.
En cuanto al ventrículo derecho, está hipertrófico y tiene parámetros de función sistólica normales. Se le pudo realizar una resonancia en la que informaron que tenía una tetralogía de Fallot, con agenesia de la válvula pulmonar, hipoplasia del tronco pulmonar, con un cabalgamiento de la aorta sobre el septum interventricular, un callado aórtico a la derecha, una aorta torácica descendente también a la derecha, un aneurisma del callado y de la aorta torácica. Se describen colaterales muy significativas entre las arterias bronquiales de la aorta ascendente y las arterias segmentarias pulmonares, con circulación retrógrada de la rama pulmonar derecha hacia la rama pulmonar izquierda, y una diferencia del tronco brachiocefálico izquierdo, carótida derecha y subclavia derecha naciendo del arco aórtico. También se le puede hacer una tomografía que confirma la dilatación de la aorta ascendente con el arco aórtico a la derecha y los troncos supraórticos en espejo. Y describen la primera arteria bronquial gigante naciendo a nivel de la quinta vértebra torácica, que va a la rama pulmonar izquierda y se anastomosa con la rama pulmonar izquierda, y después una igual hacia la derecha. Entonces, un poco para hacer una revisión histórica, para conocer cómo se fueron desarrollando las distintas técnicas de reparación y en qué contexto crece esta niña con un Fallot extremo, ¿no? La tetralogía de Fallot es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes. Fue descrita por primera vez en 1671 por Stensen y caracterizada en 1888 por Fallot. Esta niña nace 2 años antes de que el equipo de Kreuzer realice la primera cirugía con bomba de circulación extracorpórea en Argentina. Y a pesar de que en el mundo Gibson había desarrollado la cirugía corazón abierto con máquina corazón-pulmón, Lillehei decide operar el primer Fallot con circulación cruzada humana. La primera cirugía que él realizó fue sobre un paciente con Fallot que tenía 11 años. El donante para oxigenar la sangre del paciente fue el padre y lamentablemente en el posoperatorio inmediato falleció por una complicación infectológica, que en realidad Lillehei optó por esta modalidad de cirugía porque todavía la máquina corazón-pulmón tenía muchas complicaciones, principalmente hemolíticas, y considerando que una congénita tenía más tiempo de bomba, eran mayor aún las complicaciones. La segunda cirugía que él realizó fue pocos meses después del primero, fue un niño más pequeño de 5 años y en el posoperatorio sobrevivió y técnicamente fue exitoso y sobrevivió en el posoperatorio inmediato. Es decir, que en este punto tenemos por lo menos una mortalidad del 50%. Recién en la década del 60 se empezaron a realizar los primeros procedimientos de tratamiento terapéutico endovascular. En los 80-90 se realizaron las primeras correcciones sobre cardiopatías simples y en el 97 se desarrolló el dispositivo Amplatzer. Mientras tanto, en Argentina lo que ocurría era que bueno, el equipo de Kreuzer desarrolla la derivación cavo-pulmonar total casi al mismo tiempo que Fontán, por eso hoy en día se conoce como la técnica de Fontán-Kreuzer. Raúl Pizarro en el 73 aplica por primera vez la técnica de Rastelli, que esto pone de manifiesto cómo Argentina va incorporando las técnicas internacionales y no solamente la cirugía y la hemodinamia se desarrolla y evoluciona en el mundo, sino también en Argentina. Y bueno, recién ahora es que podemos contar con procedimientos híbridos que incluye la cirugía del cateterismo y además contamos con la posibilidad de planificación 3D, con tomografía, con ecocardiografía transesofágica. Es decir, que recién ahora podríamos decir que estamos en la era moderna donde las intervenciones son mínimamente invasivas y son más seguras. Así que bueno, esto nos sirve un poco para reflexionar sobre que tenemos que empatizar con una familia que no quiso someter a una niña a una cirugía cardíaca y que además recién ahora estamos viendo los resultados de todos estos avances que se hicieron en los niños, recién ahora están llegando a adultos.
Es decir, que todo el esfuerzo fundacional y organizativo de la cardiología y de la cirugía cardiovascular infantil fue desarrollado sobre las generaciones nacidas entre los 60 y los 90. Es decir, de nuevo, los adultos con esas nuevas complicaciones los tenemos ahora. Ya de por sí las cardiopatías congénitas constituyen una extensa y variada cantidad de lesiones. A eso sumado que las diferentes técnicas quirúrgicas y hemodinámicas en diferentes épocas sobre una misma cardiopatía nos van a generar un nuevo subgrupo de sobrevivientes que llegan adultos y que son pacientes altamente invadidos a lo largo de toda su vida por cirugías correctoras, por cateterismos diagnósticos y terapéuticos, que tienen colocación de dispositivos, y que es por esto que la hospitalización es de 2 a 3 veces mayor y la mortalidad es 7 veces más alta que en la población general. Volviendo a Argentina, en el 2006 se desarrolló el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que se hizo ley en el año 2023, y en el 2009 se desarrolla el Registro Nacional de Anomalías Congénitas, que gracias a esto es que contamos con este reporte anual del 2024, que bueno, nos aporta algunos datos claves, como que el total de nacimientos con anomalías congénitas notificadas fue de 1.357 casos, y que dentro de estos las cardiopatías congénitas corresponden a aproximadamente 2.300 casos, es decir, un 30% del total de las anomalías congénitas. Dicho en otras palabras, una de cada 3 anomalías congénitas corresponde a una cardiopatía congénita. Y un poco haciendo especulación, teniendo en cuenta que se estima una supervivencia del 85 al 90% de los niños con congénitas, podríamos decir, muy especulativo, que 4.760 niños llegan a la edad adulta por año en Argentina. Es decir, que es una problemática considerable. Nosotros nos vamos a enfrentar a una población rápidamente creciente con cardiopatías cada vez más complejas, demandantes de controles frecuentes y de procedimientos invasivos para el tratamiento de las lesiones residuales y de las complicaciones. Esto es algo muy importante. En el año 2023 se publicaron las recomendaciones para el desarrollo de unidades de cardiopatías congénitas del adulto en América Latina y el Caribe. Se trata del primer trabajo colaborativo realizado entre las naciones de Sudamérica, Centroamérica y países del Caribe, que surge como respuesta a la necesidad de desarrollar centros especializados en la atención de adultos con cardiopatías congénitas. Ellos realizan estas recomendaciones a partir del principio ROC, que consiste en reconocer la necesidad de organizar y estructurar las unidades de cardiopatías congénitas de adultos, de organizar para afrontar los grandes retos y desafíos, de centralizar las instalaciones y los especialistas para no perder recursos importantes y de aprovechar el conocimiento para crear un equipo multidisciplinario de especialistas y subespecialistas que incluya enfermeros, cuidados intensivos, cirugía cardíaca, imagenología compleja, anestesia, trabajo social, todos encaminados al cuidado de los adultos con cardiopatías congénitas. Entonces ellos proponen una infraestructura y una organización, primero empezando por la unidad de cardiopatías congénitas en un centro terciario o de alta complejidad, que tenga acceso a imágenes especializadas, disponibilidad de hemodinamia y cirugía cardiovascular con experiencia en congénitas. A su vez propone que la atención sea descentralizada en 3 niveles, uno básico, un intermedio y el de referencia de alta complejidad. También hace énfasis en la necesidad de crear programas formales de formación en cardiopatías congénitas del adulto, no solo para médicos, sino para el resto del personal de salud. Y lo que a mí me parece más importante es el equipo multidisciplinario, porque son pacientes que son muy complejos y que, digamos que a un cardiólogo ya de por sí lo desborda y un cardiólogo especialista en congénitas tampoco es suficiente. Necesitamos trabajar también con los pediatras para poder garantizar una transición y una transferencia estructuradas de la infancia, y también contar con otros especialistas, con cirujanos cardiovasculares que estén entrenados en congénitas del adulto, por supuesto psicólogos y trabajadores sociales, enfermeros, y por supuesto, bueno, también educar al paciente y a la comunidad, porque en general son pacientes que van creciendo con un lema que es el no puedo. No pueden
salir, no pueden estudiar normal, siempre se están como sobreprotegidos, no pueden hacer ejercicio físico, muchas veces hasta se les ha impedido asistir a la escuela. Entonces, realmente es algo que es muy complejo y que requiere de un trabajo multidisciplinario. Así que bueno, teniendo un poquito esto en cuenta, ahora voy a invitar a los doctores Luciano Brown y Ana Tufare a que nos cuenten un poquito cómo funciona la unidad de cardiopatías congénitas en el Hospital de Mar del Plata. Hola a todos, buenas tardes. Hola a Eh, todos, ¿qué tal? Nuestra historia, desde la humildad, claramente, empieza, Luciano, vos decime si me equivoco, pero en el año así de 2015 que nos empezamos a juntar a partir, y creo que fue esta paciente, una de las pacientes claves que hizo que nosotros, digamos, tanto Luciano como yo venimos desde la cardiología de adultos. El hospital a donde trabajo yo es el hospital de adultos y Luciano trabaja, ya hemos logrado que Luciano trabaje en el hospital de adultos y en el hospital materno-infantil. O sea, él está en los dos hospitales, que fue un gran logro hace un par de años, ¿no, Luciano? Porque cuando yo comencé con el equipo, que empezamos a armarlo desde cero, yo estaba en el último año de residencia, terminando de residencia, y Claro, junto con otros residentes y ex residentes empezamos a esta primera etapa de trabajo, de estudio. trabajo. Y bueno, yo después seguí trabajando en el hospital y con el tiempo logramos, y soy el encargado de la transición, porque ocupo espacio en ambos hospitales. En realidad nuestro inicio fue a partir de la necesidad. Realmente para nosotros los cardiólogos de adultos, y esto seguramente todos lo comparten como experiencia en la calle, las cardiopatías congénitas son complejas. El cardiólogo de adultos se siente incómodo en el consultorio atendiendo cardiopatías congénitas. Y nos encontrábamos con pacientes a los cuales teníamos que darles respuestas y no teníamos respuesta para darles. Así que dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar seriamente en esto y nos sentamos a estudiar. Nuestro periodo, los primeros periodos, meses largos, fueron de estudio, de sentarnos, de armar y de generar un espacio con un protocolo de trabajo que permitiera una continuidad, y así armamos un trabajo interdisciplinario. Convocamos a psicóloga, a nutricionista, decime Luciano si me olvido, pero bueno, todos nos juntábamos Con los martes a la hemodinamista, mañana, con electrofisiólogos, con hemodinamista, electrofisiólogo y algunas especialidades que, como medicina interna, como ginecología, que elegimos alguno del servicio, estamos hablando del hospital público, para tener un contacto directo y decir, bueno, mira, nosotros cuando tengamos este tipo de pacientes vamos a charlar con vos para que, digamos, para que empiecen también a relacionarse con estos pacientes. Y los así empezamos hematólogos a también son trabajar. importantes. Los hematólogos también son bastante importantes, Hematólogos, es nosotros cierto. trabajamos con ellos. Mm. Y así empezamos a trabajar. Ya desde el año 2000 que ya llevamos 10 años, al principio con poquitos pacientes y cada vez con más cantidad de pacientes. Con toda la complejidad que eso nos generó, ¿no? Estudiar mucho, trabajar mucho con los cardiólogos pediatras. eh, y bueno, ahora estamos acá. Esta paciente que presentó Melina, la verdad que es una paciente bueno, con Luciano la conocemos bien porque es casi ya parte de nuestro equipo, básicamente. Nosotros los martes cuando vamos está ella, no quiero decir el nombre, pero bueno, sí, está Nilda sentadita afuera, que viene, que la receta. Y la verdad que cumplió 63 años, nosotros la conocimos de 50 y pico. De hecho, esa paciente ya había estado internada en el hospital a los 48 por una no, fue por la histerectomía. Es una paciente que nosotros la empezamos a ver ya es una hipoxémica crónica, ¿no? Y nosotros le hacemos el seguimiento de una hipoxémica crónica. Pero bueno, es una paciente que nos generó estudiar mucho y tratar de brindarle los cuidados que hicieron que en estos 10 años no se internara ninguna vez. Y la verdad que nos da satisfacción, ¿o no, Luciano? Sí, porque pese a que tiene varias cosas, tiene su insuficiencia cardíaca, su fibrilación auricular, está anticoagulada, ella nunca se internó por ninguna cuestión cardiológica, es prolija con los medicamentos, siempre viene a buscar la receta. La verdad que nos sorprende su estado
avanzado de la cardiopatía congénita y cómo ella continúa, ¿no? Estable De en hecho, su equilibrio. es una paciente que maternó, si bien no por adopción, tuvo una hija, tiene una hija adoptiva, Tuvo un esposo, quedó viuda contra todos los pronósticos, venía con su esposo, bueno, ella sobrevivió a su esposo. eh, Así que bueno, es una de las pacientes, digamos, de nuestras ella pacientes de mayor nació en edad. Santiago del Estero y es ahí donde su familia decidió que no la intervinieran y después de más grande se vino a vivir a Mar del Plata. Pero bueno, uno piensa en el año 60 y pico, ¿no? Que le propusieron operar a su hija y bueno, decidió no hacerlo y ella ahora, después de estos 60 años, sigue viva, ¿no? Ujú, sí. Y un poquito para nosotros es de vez en cuando nos sentamos y decimos, bueno, veamos cómo estamos trabajando, con qué pacientes estamos interactuando, cuáles son las problemáticas que vamos teniendo y sobre todo, independientemente de la cardiopatía congénita en sí, ver, digamos, que son pacientes que ya son adultos cuando nosotros los empezamos a ver y que los acompañamos en su desarrollo de vida, ¿no? Que muchas veces tenemos que hacer consejo de decir, bueno, vocacional, siempre, o no sé, chicos que preguntan deportes para hacer, o tenemos experiencias ricas, lindas, de pacientes que nunca habían tenido una bicicleta y que le compraron una bicicleta y que pudieron empezar, digamos, pacientes que venían con muchos no y que nosotros empezamos a trabajar en equipo, porque también intentamos incorporar la rehabilitación cardiovascular y el consejo de médicos especialistas en rehabilitación cardiovascular, en brindarles posibilidades de sí, ¿no? Nosotros siempre decimos, no decir ni no de más ni sí de menos, digamos, decirles Y o las no generarles experiencias más generalmente son limitaciones de las buenas. que ya tienen, Y ¿eh? son buenas, las experiencias son buenas porque los jóvenes que tienen 20 años con ventrículo único van a nadar y andan bien y hacemos por ahí una prueba de consumo de oxígeno y mejoran con el tiempo y todo. Entonces, siempre se ven beneficiados con la actividad física a su medida, ¿no? Cada uno con sus requerimientos. Y también nos tocó interactuar con familias, ¿no? Con los extremos, ¿no? El paciente que estaba ya, lo vemos grande, 20 y pico, peleado con la medicina, que hacía 5 años que no se controlaba porque pasó una adolescencia enojado y que viene de la mano de la novia o la esposa que lo trae para que vuelva a retomar su control. O los pacientes que vienen de 20 años con la mamá que parece que tienen 10, ¿no? Entonces, empezar también a trabajar conociendo a los diferentes tipos de familia que acompañan a estos niños digamos, bueno, con problemáticas de siempre, ¿no? Así que Y esa es lo como... bueno cuando lo hacemos en el materno, lo hacemos desde los 14 15 años, entonces esa transición ya nos conocen desde más chicos, no es tan brusco el pasar de la pediatría a la adultez y nos da buenos resultados en la adherencia sobre todo, para que ellos continúen con un seguimiento y tengan centros de referencia. Entonces, bueno, los atendemos en el materno y después los vamos pasando al regional a medida que van creciendo, ¿no? Por lo pronto lo que vemos acá es digamos, unos numeritos humildes de lo que hemos visto o estamos viendo como pacientes y vemos que, bueno, que los pacientes al principio cuando empezamos eran pacientes más bien simples, aceptábamos que yo comunicación interauricular, ahora ya son pacientes que no están en nuestra casuística y empezamos cada vez a tener pacientes más complejos. Hoy por hoy los pacientes complejos más o menos son el 80% de nuestra, de nuestros pacientes, ¿no? Muchos pacientes o la gran mayoría de los pacientes los tenemos en clase funcional 1 o 2. Su nivel de educación, muchos pacientes, digamos, son educados, el 80% han accedido a nivel secundario de educación. Digamos que 65% de nuestros pacientes estudian o trabajan, digamos que es una población activa, que es una población productiva, que es una población que va, digamos, que accede a lo que la mayor, digamos, lo que hace un adolescente adulto normalmente, ¿no? O sea que trabajamos con una Sí. población que si bien tiene una enfermedad,
Sí, puede y sea desarrollarse cual sea la cualquier... condición, ayer controlamos a un paciente con síndrome de Down que cumplió los 50 años y hace una vida fantástica. El muchacho juega Sí. al tejo con los amigos, anda bárbaro y tiene su falot, está operado y tiene un nivel de vida, la verdad que muy aceptable, como que vive bien, se lo nota contento y todo. Entonces, tenemos un espectro amplio de condiciones, ¿no? ¿Querés pasar la siguiente diapositiva? Nosotros con la psicóloga, esto fue trabajo arduo de la psicóloga, ella les hace una entrevista inicial en donde evalúa el grado de entendimiento, de percepción de la enfermedad de los pacientes que se incorporan a la unidad. Y también era para ver hasta cuánto la enfermedad en sí les afectaba en su calidad de vida, ¿no? Que era... eh, y la verdad es que vimos digamos, simplificando las encuestas que ella hizo, que eran mayormente pacientes que entendían mucho su enfermedad, tenían mucho conocimiento de lo que les pasaba, y que si bien había variables limitantes como la preocupación o los síntomas, esos no eran tan importantes como lo que ellos entendían y tenían como expectativa de los resultados de su enfermedad. Y la verdad es que trabajamos bastante con eso, con el trabajo de la psicóloga, el trabajo de la psicóloga con la familia, y eso nos parece muy, muy importante, ¿no? En el entrenamiento de la interdisciplina para trabajar con estos chicos. Pero ya digo, incluso para el consejo de trabajo, de planificación familiar, de trabajar con los padres, con los hermanos. Eso nos ha Nos traído permitió conocer sus expectativas funcionales también. tanto. Sí, Cómo funcionar en base a lo que tienen, qué pueden hacer, qué no, y ellos también nos traen dudas y aprendemos de esas encuestas, sobre todo. ujú, sí. Eh, Y no sé qué no sé si sigue. querés agregar. Ahí está. Bueno, Ah, sí, eso es importante también, también presentar nuestras limitaciones, ¿no? Que estamos en un hospital público donde los recursos cada vez nos están costando más. Y siempre tenemos como esta dificultad o sabemos que necesitamos avanzar mucho en lo que es rehabilitación cardiovascular o la actividad física programada. Y acá nos cuesta bastante porque como no lo tenemos incorporado en el hospital, los chicos que acceden son por ahí los chicos que tienen, digamos, un más recurso acceso. económico o tienen un acceso a través de su obra social. Ahí es a donde por ahí estamos, digamos, sé que en el materno infantil están intentando iniciar o darle más empuje a la parte de rehabilitación cardiovascular, pero sí entendemos que es una pata terapéutica que hace muy bien, que abre puertas básicamente, porque Que no también se lo hay... estamos pudiendo brindar directamente, se lo brindamos de forma indirecta, como los mandamos a lugares donde son adecuados para ellos, pero no es la oportunidad para todos, digamos, el acceso no es el mismo para todos. Pero les va bien, les gusta, sienten pertenencia, es la verdad que es muy motivador el ejercicio físico para ellos. Y lo otro que también estamos intentando, trabajamos o intentamos desarrollar es trabajar más sobre encuentros con las familias, encuentros con charlas y hablar sobre las posibilidades, digamos, como les decía, más con las entrevistas con la psicóloga y con los trabajos en trabajo con las familias, ¿no? Hicimos alguna reunión con familiares y todos juntos para charlar y para informar sobre la importancia digamos, de la buena alimentación, de la actividad física, la educación salud. Pero bueno, ahí es cuando más tenemos que generar esfuerzos extra de nuestro trabajo y que la verdad es que estamos con dificultades. Pero bueno, son como proyectos que tenemos y que tenemos que seguir trabajando para eso, ¿no? Y no sé si hay otra diapo. No, esa No, era No, la creo es que la última. no. última. Bien. No sé si Gianni, Juan, Yami, Ame quieren compartir algo de su experiencia. ¿Qué Hola, opinan de esto? mira, bueno, primero felicitarlos, Meli, por la presentación, a todo el equipo. La verdad es que yo creo que como mensajes importantes llevaría que justamente
los pacientes con cardiopatías congénitas, o sea, están llegando a la adultez hace años, ¿no? Porque esta paciente tiene 60 años, hace por lo menos Sí. 40 que le podemos decir que es adulta. Pero es verdad que como sistema de salud, tanto público como privado, por ahí privado en Capital Federal está un poco más armado, pero fuera de Capital Federal empezamos a ver más falencias para estos pacientes adultos. Son servicios, tanto el público como el privado, son servicios que se tienen que empezar a armar. Entonces, creo que es importante ver esto, como ustedes dicen, hace 10 años que están, mucho esfuerzo, perseverancia, insistir, trabajo multidisciplinario, que a cualquiera que le guste esto y que quiera hacer esto, eh, va a tener que remarla un poco, pero creo que, como ustedes bien expresan, vale la pena después ver la satisfacción de los pacientes, de las Es re familias. satisfactorio todo. Lo importante que es que ellos también sepan, es verdad que la generación adulta es una generación, como dijeron ustedes, de muchos no, muy castigado en este sentido, de poca escolarización, ya sea porque no iban o porque tenían mucha cirugía, muchas internaciones, sobreprotegidos, todo lo que han ido nombrando y que llegan a una vida adulta que vos decís, bueno, sí, podés ir a natación, podés ir a hacer actividad física, salir a comer con tus amigos, tener pareja, tener hijos, obviamente cada paciente evaluado, ¿no? Entonces, bueno, nada, mensaje esto y yo. Lo felicito, hay que meterle, pero que es importante y que, bueno, paso a paso, creo que parte de estos webinares y de estos espacios también es para compartir y llevar a otros a que también Una, pongan una su granito. Una cosa, Yamila, que también nos pasa es que nosotros estamos en Mar del Plata. Y en Mar del Plata está, ¿cuánto? 400 kilómetros de Capital Federal. Y hay muchos pacientes que su seguimiento era en Capital Federal, o sea, que seguían en relación a el lugar a donde se había intervenido. Eso va en contra de todas las leyes de accesibilidad al sistema médico. Entonces, también eso dificulta la adherencia, el seguimiento, el control. Por eso también la necesidad de tener centros que estén a determinada cantidad de kilómetros a la redonda, Mm. para que sean chicos que sepan que van a tener un médico local, que alguien los va a entender cuando vayan a atenderse, ¿no? Y eso realmente nos los expresan los pacientes. Que nosotros le Llegar al abrimos este consultorio del espacio. cardiólogo que conozca y Mm, diga, "Ay", que el médico se asuste de solo el nombre de su enfermedad, ¿no? Sí, Eso mm. también es una Y tenemos realidad. muchos pacientes de localidades cercanas, de Villa Gesell, También. de Tandil, de Miramar, de todos los pueblos o todas las Descansen, localidades Mercedes. cercanas, que hay uno o dos pacientes o tres con cardiopatías congénitas y los derivan. Y bueno, es un poco la idea es armar esa red de que nosotros podamos contener esos pacientes, ¿no? Que no van a tener acceso a un especialista en un lugar tan chico, ¿no? Por supuesto, entendiendo que ya pacientes que se tengan que hacer intervención, nada, por supuesto que vienen a un centro donde tengan experiencia, pero la atención del seguimiento, del consultorio, bueno, creo que tiene que ser local, ¿no? Porque el paciente si no es muy difícil que acceda. Bueno, ¿cómo les va? Primero que nada, felicitarlos a Ana y a Luciano. Estaba viendo los números que están manejando. 86% de los pacientes llevan una vida prácticamente lo más cercano a lo normal, así que los felicito. Son fabulosos los datos que mostraron y muy interesantes para estudiar. Quería hacer una pregunta a Luciano, puntualmente, Mm. ya que él está tanto en el hospital materno-infantil y está en el hospital de adultos. Quería saber, yo que vengo de la cardiología pediátrica, quería saber cómo estás manejando esa transición y transferencia. ¿Adhieren al pasaporte? ¿A qué edad empiezan a hacer la transición? ¿De qué especialistas se terminan integrando el equipo para hacer esa transición? Es difícil porque es algo que puntualmente, yo que estoy en el norte del país, cuesta muchísimo. Si bien no hay algo organizado y pasa mucho en el interior, son pocos los centros que tienen una transición y transferencia ya armada. Es algo que cuesta mucho, pero que de a poco cada vez se está haciendo y se va organizando. Y bueno, adhiero a lo que dijo Yami, que está bueno que haya estos espacios porque nos lleva a invitar estrategias que ustedes vienen aplicando. Bien. Eh, gracias, Juan Manuel.
Lo que yo hago en el materno es, voy más días, o sea, yo voy más al materno que al regional, que al hospital de donde provengo, digamos, y voy a todos los Ateneos, entonces yo aprendo muchas cosas de la pediatría, así, me hace comprender más a los pacientes, y en la mecánica es alrededor de los 14 años, 13 14 años, ellos me cuentan el paciente con su historia clínica, con imágenes, me dicen que la próxima consulta lo vamos a ver juntos y nos presentamos entre el cardiólogo infantil, el paciente, el familiar, yo, nos vemos, tenemos una primera charla y después, depende del tiempo de seguimiento, ya me ven directamente ahí y aproximadamente 2 años más o menos. Depende de la edad que tenga el paciente cuando lo conozca, las condiciones clínicas, la accesibilidad. Hay veces que tienen muchos hermanitos y ir al regional les queda como muy atrás mano a una mamá que tiene que llevar otros niños. Entonces, preferir, independientemente de la edad, que yo siga viendo a ese paciente en el materno. Eh, y después yo mismo le doy un turno para que le hagamos nosotros mismos en el regional y ahí continuamos, digamos. Bien, Esa es más o menos la forma que hacemos. y te consulto, y con respecto a lo que es toda la historia clínica que viene trayendo ese paciente de toda su vida, Mm. ¿cuentan con un sistema unificado, un software unificado? ¿Cómo lo están No, manejando? no, la historia clínica en papel yo me la llevo en mi bolso al hospital regional y lo adherimos a nuestra historia clínica. Bueno, entonces seguimos, bueno, es algo porque es algo que a nosotros también nos cuesta mucho. Siempre se piensan en estrategias informáticas para poder manejar a estos pacientes. Y bueno, lo que se estaba aplicando en otros lugares era el tema del pasaporte, no sé si lo han visto, que básicamente es un resumen donde se cuentan su diagnóstico, sus intervenciones, su medicación que en algunos lados ha dado muy buenos resultados. No sé si lo están aplicando ustedes. No, yo lo que sí hago casi siempre es tengo un resumen de historia clínica de cada paciente porque va a haber que presentarlo ante 1000 situaciones diferentes, entonces la desarrollo lo mejor que puedo el diagnóstico, el tipo de intervenciones, después le agrego los métodos complementarios últimos y Lo en veo. base a eso siempre como que voy actualizando esos resúmenes de historia clínica y así más o menos los mantengo, digamos. Pero no lo Perfecto. tenemos sistematizado, va Ok. ocurriendo, digamos. ¿Mm? Sí, no, sí, tal cual, tal cual. Y a la hora de hacer la transferencia, ¿los Mm. pacientes se vuelven reacios? ¿Les cuesta mucho ir al hospital de No, adultos? no, para nada. Les Ok, cuesta un poco, como que sí, yo les digo que es un cuco y todo eso para que se rían un claro, poco, pero claro, después sí les digo que no les va a gustar igual que claro, pero que como alguien los recibe, los espera, no andan perdidos por el hospital, se hace un poco más fácil. Tienen mi teléfono, me mandan un mensaje y me dicen, ya estoy acá. tal cual, tal Entonces, cual. manejamos como un poco la confianza y la relación médico-paciente para que eso un poco ocurra, digamos. Bueno, qué bueno que puedas hacer el nexo vos ahí entre los dos Para centros. mí es un placer hacerlo así, digamos. La verdad Bueno, que trabajo con los adolescentes que van creciendo y después tengo adultos, cada vez más adultos, claro. en seguimiento en continuo, pero todos los adolescentes los vamos transfiriendo. Bueno, que bueno, te felicito, que bueno que pueda hacer el nexo entre el pediatra y el médico de adultos, porque eso fortalece mucho más el vínculo. Muchísimo entre los dos hospitales, seguro, seguro. Y también nos pasa con las embarazadas con cardiopatía congénita que no pueden tener el bebé en el materno porque ellos no tienen unidad de adultos. Entonces, Claro, el bebé tiene que nacer sí o sí en el hospital regional. Entonces, la comunicación ahí, poder hablar con el médico de que está de guardia o con el jefe de la coronaria y explicarle al paciente que se va a internar como con tiempo y eso también genera un poco más de seguridad para estos casos que son tan complejos, ¿no? perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por Bueno, gracias. haberse sumado al webinar. Tenemos Bueno, acá Gracias una por la pregunta. invitación. Mm, Perdón, Jenny. mm. no, no, Tenemos yo los quería acá- felicitar por la presentación. La verdad que muy interesante el trabajo. Está bueno esto que comentaba Juan, de que haya una misma persona trabajando, digamos, en los dos lugares. Eso facilita un montón, me parece. Está bueno que hagamos estos encuentros también porque un poco lo que dijo Ana, de que tener redes de trabajo me parece que es súper importante, redes de derivación incluso de pacientes. Bueno, Obvio. yo quizás muchos no me conocen todavía. Yo trabajo en el Hospital San Martín.
de La Plata. Nosotros somos un hospital de alta complejidad, ¿sí? Tenemos, bueno, el servicio de cardiología con la sección de cardiopatías congénitas y también somos un hospital que tiene maternidad, ¿sí? Con lo cual todo esto del embarazo de alto riesgo en estos pacientes tienen, digamos, un seguimiento, digamos, en nuestro hospital. Yo voy a contar cortito mi experiencia. Yo empecé a hacer cardiopatías congénitas en el 2013 y hice un poco lo que hacía Luciano, o lo hice, lo digo hice porque fue hasta el año pasado, ahora vamos a tener que hacer un cambio en el hospital de niños, ¿sí? Tenía un consulto, yo soy cardióloga de adultos, mi cargo es del Hospital San Martín, pero hacíamos un trabajo mixto con un consultorio de transición en el hospital de niños de acá, Son María Ludovica. Y empecé un poco de esta manera, pero bueno, la realidad es que nosotros ahora tenemos 560 pacientes en seguimiento. Entonces, lo que sucede es que estoy yo con otra compañera y ya poder, con ese gran volumen de pacientes, estar en los dos hospitales nos resulta muy dificultoso. Y no hay nadie de pediatría que le interese hacer adultos, así que intentamos buscar por todos lados y no lo logramos. Y bueno, quería comentar un poco esto de que está bueno que no cuesta tanto la transición cuando el paciente ya te conoce, porque esto que decía Luciano, ya va al otro hospital, que si bien no conoce el hospital, ya tiene una cara conocida. Ya sabe a dónde tiene que ir, ya va con un papelito, digamos, a dónde te tienen que ir a buscar, ¿no? Entonces eso me parece que facilita bastante la adherencia o que el paciente se sienta un poco más a gusto, ¿no? No es que pasa bruscamente de un hospital al otro sin conocer ni saber ni a qué lugar tiene que ir, quizás es un hospital gigante que no sabe ni dónde tiene que preguntar, ¿no? Entonces eso me parece que está bueno que vean una cara, digamos, en el hospital, la misma cara quizás en los dos hospitales, ¿no? Así que eso me parece que es súper importante. Bueno, lo que les decía que nosotros por una cuestión de volumen de pacientes ahora estamos re complicados y bueno, lo que vamos a hacer es la transferencia directa quizás porque no lo vamos a poder seguir sosteniendo tanto de la manera que lo veníamos haciendo. Pero bueno, ojalá ustedes si son más y lo puedan sostener cuando tengan más volumen. Es difícil a veces. Claro. Sí, por ahora soy yo el que hago la transición y Ana que trabajamos juntos en el IGA De hecho, Claro, y Janina, Melina. perdóname, pero nosotros arrancamos y éramos como 5, Éramos más. claro. éramos Sí, muchos y Menos ahora mal. quedamos 2. fueron cayendo soldados. Sí, sí, a Sí, nosotros nos van pasó. cayendo, la verdad que es Sí. esa. Y Así lo que que, pasa es que es una especialidad que no a todo el mundo le gusta, después en privado es difícil trabajar de esto por también, o otro sea, lado, Janina, el único que se encarga permanentemente, digamos, con su cargo de eso, es él, es Luciano. Si vamos a claro, decir, es él. Yo soy cardióloga de adulta y mi tarea en el hospital es, estoy a cargo del laboratorio de ecocardiografía. Un claro, día a sí, la sí, semana le dedico a esto. claro, Eh, sí. pero los recursos humanos no los tenemos, la verdad, no tenemos enfermero especializado, nos vendría No, no, bárbaro, no, no tenemos secretario, no tenemos nada. nada, no, Yo no, no, digo no, que es un estamos. esfuerzo y es remarla y bueno, es Sí, cierto que la... es personalizar todo y Sí, bueno, eso yo lo está acepto buenísimo, así. pero es súper agotador y yo lo que puedo decir en mi experiencia que cuando después el volumen de pacientes te supera, es como, Sí, sí, es sí. muy difícil sostenerlo. Si no se va sumando gente, es muy difícil de sostener. Pero bueno, nada, no perdamos las esperanzas, ¿no? Y en el materno infantil ahora hay residencia de cardiología infantil. Abrió hace 2 años, así que hay una residente de primero, de segundo y tercero. Entonces ellos ven conmigo los pacientes para Claro, conocer también, porque para muchos también va a ser su realidad, porque se van a ir a vivir a otro lugar y los van a seguir mucho tiempo. claro, Entonces hay un poco trabajo en conjunto con ellas, con las residentes, pero sí, me encargo yo de las cosas. Igual todos colaboran un montón, pero eh, estar atento a los dos hospitales que donde ves uno y otro, a veces se te empiezan como a embarullar, porque sí, tenemos más de 100 pacientes, o sea, claro. entonces se Sí, van sí, sí. sumando. Es difícil. Pero bueno, hay que tratar de seguir haciéndolo y creo que también la clave es tratar de en las nuevas generaciones quizás de residentes empezar como a sembrar la semilla, digamos, y que alguien se empiece a interesar, porque muchas veces lo que nos pasaba a todos cuando éramos residentes, ¿viste? No entendés nada de cardiopatías congénitas, entonces no te gusta, pero bueno,
quizás, no sé si ustedes tienen si tienen residencia ahí, si tienen rotación por ahí, eso suma bastante. Nosotros tenemos rotación por nuestro sector, digamos, y por ahí se enganchan un poco más y es una No, no manera de hicimos rotación. estar a No, alguien. no. A mí ya me gustaba de antes y cuando quise rotar, roté por el materno infantil de Mar del Claro, Plata sí, sí, y claro. ahí, y ahí vi cardiopatías congénitas, digamos, como Claro, yo como residente y como rotante, pero sí, no, no tenemos. Y después claro. tenemos comunicación. Yo hablo, presento pacientes al Hospital del Cruce cuando son Sí, pacientes claro. Sí, sí. quirúrgicos. Los Entonces, quirúrgicos. Sí, nosotros los, también, porque no los tenemos día presentamos de en médico. el Ateneo, Mm. Sí, porque en obviamente. teleconferencia. Mm. Sí, esa es la manera que nosotros tenemos por ahora de derivación, porque en otro momento enviábamos al Posadas, después de la pandemia ahí no continuamos, porque creo que hubo problemas con el servicio del mismo hospital. Entonces, bueno, Claro, sí. Sí, me acuerdo. vamos viendo dónde podemos intervenir en nuestros pacientes. ¿Sí? Y muchos tienen obra social, entonces también a través de un resumen de historia clínica, un amparo, su obra social se puede hacer cargo del centro quirúrgico en algunas Claro. oportunidades. Porque Mm. nosotros atendemos a todos acá, porque en privado no hay una unidad de cardiopatías congénitas Claro. No, 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 claro. no da el número de pacientes, como que No, no. está difícil de organizar eso en ese Mm, sentido, digamos. claro. Eh, sí, ¿Me Así bueno. que, querés agregar algo? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Los felicito, yo soy de San Juan, soy Amelia Gracier, cardióloga de adultos, y los escuchaba y me siento súper identificada en el trabajo que hacen, porque es el trabajo que hacemos todos a diario y es esperanzador saber que somos varios en distintos lugares del país trabajando por lo mismo y me parece que dentro de unos años esto se va a ver reflejado y van a pasar grandes cosas y están pasando grandes cosas como han mostrado en esas encuestas ustedes sobre la calidad de vida de estos pacientes. Hay mucho por trabajar, pero me parece un gran trabajo, los felicito y me encantó conocerlos, que no los conocía. Y nada, Meli, si querés leer, hay una pregunta del público, así antes de que se haga la hora podemos responder a los que están escuchando. Bueno, tenemos una pregunta del doctor Sebastián Balcarce. Él es internista y nefrólogo del Hospital Durán. Dice, buenas noches. Antes que nada, felicitarlos por la iniciativa. ¿Aceptan pacientes de Cava y Buenos Aires? Supongo que es eh, para Luciano y Ana. sí, hay pacientes que, ahora esta semana vimos una paciente que vivió un tiempo en Mar del Plata, otro tiempo en Buenos Aires, y nosotros los aceptamos como para que tengan un centro de referencia si se quieren venir a vivir a Mar del Plata, digamos. No, no le cerramos la puerta a nadie y nada, siempre les pedimos que traigan la mayor información que tengan y sí, sí, aceptamos pacientes de cualquier lugar. Entendemos que en Buenos Aires hay más centros para poder darle respuesta, pero si es una cuestión de que viene a vivir a Mar del Plata, las cercanías el paciente se puede aceptar, digamos. No sé si responde la pregunta. Buenísimo, sí, me parece que sí. Genial. Bueno, van a ir al Congreso de la FAC, van a Eh, ver varias mesas yo ahí de sí, congénitos. Ujú. yo sí voy a ir. En Eh, Mendoza ah, es. sí, hace mucho que no voy a FAC. La última vez que fui fue antes de pandemia, creo, y habíamos presentado uno de los trabajos que estuvimos viendo acá y la verdad que estuvo buena la experiencia también. Genial, genial. Pero Bueno, no Meli, no sé presentamos si póster nada. Sí. querés hacer vos algún aporte, algo más. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por participar, por compartir sus experiencias, porque eso, ¿no? Es alentador ver que todos estamos trabajando en una misma dirección y que el equipo está creciendo. Me parece que es muy importante que intentemos todos conocernos, porque la experiencia no solamente dentro del país, sino que también deberíamos como ampliarnos. A mí, yo roté en el Servicio de Congénitas de México, del Chávez, y el jefe de servicio me dejó un mensaje que para mí, yo me lo tengo grabado, que él quiere crear un equipo de cogenitólogos de Latinoamérica, que para mí trabajar entre todos es fundamental porque todos estos pacientes son únicos, no es que uno se va a parecer a otro, por más que a veces tengan la misma cardiopatía, no se parecen. Entonces, bueno, la verdad que a mí me pone muy contenta que todos nos podamos conocer y podamos compartir y nada, tenernos de referencia. Así que Bueno, bueno.
Gracias, Muchas Meli, gracias a por la todos por invitación, participar. por la producción. Bueno, Estuvo buenísimo. Gracias, muchas gracias, Meli. Además fue un placer tenerte con nosotros. Sabemos que te vas un poquito lejos este tiempito y esperemos que vuelvas con sí, nosotros. seguro que sí. Sí, Sí, esperemos que vuelva a Mar del Plata y Mar sigamos del trabajando Plata. juntos. sí, Sí, no seguro solo que que sí. vuelvas, sino que también sea Mar del Plata. Bueno, gracias por todo. Muchas Bueno, Felicitaciones gracias a a todos, todas. gracias. bueno Gracias. Felicitaciones. chicos, Nos nos vemos la vemos. próxima. Nos vemos la próxima. La próxima. Felicidades, nos vemos. Adiós. Gracias.